Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva serie de videos que estoy realizando para la plataforma Flow Explorer. Hoy, aprovechando una intervención que hicimos con la agrupación de padres SEA Curicó, quería profundizar una presentación anterior que había hecho y explicarla para poder enseñar cómo intervenir los niveles de lenguaje, pero desde la perspectiva de la comunidad escolar en sí. Hablemos de otros profesionales que no son fonodiólogos, pero que tienen ciertos conocimientos en competencias lingüísticas o comunicativas y que pueden verse beneficiados de un programa de entrenamiento para el abordaje en el aula o en un contexto escolar en general de niños, niñas y adolescentes con condiciones del espectro del autismo. Entonces, mi idea es a través de estos videos hacer hincapié en algunos aspectos teóricos y algunos de revisión crítica respecto al papel del profesor o de la profesora eh, y de la labor docente en general sobre sobre la marcha en cuanto es la realidad de la escuela en Chile y el contexto pandemia que ha estado también haciendo gran parte de estas modificaciones curriculares y también desde el punto de vista del acceso a la educación. Por ello vamos a hacer un pequeño esbozo a medida que nosotros pasemos de diapositiva en diapositiva, discutiendo un poco acerca de la evidencia disponible al respecto. Bien, antes de poder hacer cualquier intervención, nosotros, por lo general, como fonodiólogos y fonodiólogas, trabajamos en un contexto de proyectos de integración escolar en distintas modalidades de servicio educativo, fuera desde el punto de vista municipal, particular subvencionado o pagado. Eh, pero siempre estamos como dentro de una perspectiva quizás algo separada de las decisiones o de la toma de decisiones en aula porque está configurado así por decreto, por el decreto 170, por el decreto 1300 y por algunos otros más que vamos a ir revisando a lo largo de esta serie de videos que vamos a hacer. Este no va a ser no va a ser el último, este es el primero de una serie de videos donde vamos a discutir teorías y apoyar a los profesores dentro de todas las perspectivas que nosotros podemos hacer para poder entregar un servicio educativo de calidad a aquellos niños y niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista o condición del espectro autista, perdón. Bien. Antes, como había dicho antes, valga la redundancia, tenemos que ser conscientes de las competencias de los alumnos y de las alumnas. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a recabar información clave para poder andamiar o establecer apoyos para la para el establecimiento de diseños universales de aprendizaje o bien de estrategias de enseñanza de la lengua particulares o específicas que van a verse apoyadas en estos alumnos y alumnas. Bien, el ministerio lo deja bien en claro cuando qué es lo que intentamos enseñar lengua y comunicación en la escuela y en el contexto de las necesidades educativas especiales. En, respecto al currículo nacional se dice que los alumnos van a adquirir las habilidades comunicativas que son indispensables para desenvolverse en el medio y para integrarse en una sociedad democrática de manera activa e informada. Básicamente lo que estamos hablando acá es que las habilidades comunicativas que deben aprenderse son aquellas que se consideran indispensables para poder ejercer una función como ciudadanos. ¿De acuerdo? Y no solamente desde la perspectiva adultocentrista, donde ellos van a cumplir 18 años y van a tener que saber desenvolver en el mundo, sino que desde niños, como partes activas de la toma de decisiones en algunos casos, bien, que van a regir sus vidas. Y para ello necesitan ciertas habilidades comunicativas críticas que son indispensables y que se enseñan bajo el currículum nacional. No quiere decir que todas las habilidades comunicativas indispensables estén en el currículum. Esto tiene que ver con un contexto, y los contextos son bastante cambiantes unos a otros, ya que existen variantes sociodemográficas, geográficas, eh, económicas, políticas, y que van a regir también los contextos naturales, que también van a verse abordados aquí. Otro punto también dentro de la reforma que se hizo en el año 2015 por el Ministerio de Educación para el establecimiento de los diseños universales de aprendizaje es que el docente tiene que considerar todas las formas de comunicación y expresión. Y eso incluye aquellas formas de comunicación que se encuentran desfasadas desde el punto de vista descriptivo evolutivo o que sean alternativas a al
a la expresión oral. Vale decir, lengua de señas, sistemas de comunicación aumentativo alternativo, etcétera. Nosotros vamos a dar acá una parte muy importante de aquellos aspectos de los trastornos del espectro autista o condición del espectro autista que valoraremos como un crisol de diversas realidades que son diferentes entre sí, pero comparten puntos en común. Bien. Otro punto también es el siguiente, y esto lo define el Mideplan en el año 2010 a través de la ley 20.422. Los establecimientos de enseñanza regular tienen que incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares de infraestructura y materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieran para asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. Pero muchas veces los profesores se ven enfrentados a un dilema. Las innovaciones y adecuaciones curriculares no se hacen solas, tienen que depender también de un conocimiento previo de los propios docentes y de un equipo de expertos que los asesore y contribuya a su elaboración de manera adecuada y sostenible en el tiempo en un sistema escolar. No en todos los establecimientos esto pasa por diferentes razones, pero sí podemos decir a nivel conductual de que un programa puede ser exitoso o no dependiendo de los resultados que tenga. Y además de los resultados, de aquellas apreciaciones que hacen las comunidades escolares de él, y que sea parte fundamental dentro de un punto de vista de relevancia. No puede simplemente decirse que un programa es adecuado porque obtiene buenos resultados. No es relevante, podría a pesar de eso no ser relevante la toma de decisiones dentro de una gestión educativa. Y eso también es fundamental dentro del punto de vista de la inclusión. Por lo tanto, vamos a hacer un hincapié. Nosotros hablamos de niveles del lenguaje. Cuando hablamos acerca de una persona, de un niño, niña, adolescente que manifiesta ciertas dificultades a nivel del desempeño o competencia comunicativa, tenemos que hacerlo en base a distintos desgloses que nosotros hacemos acerca de su lenguaje o expresión del lenguaje, y esos niveles se separan. Morris, un filósofo y psicólogo del siglo XX, fue el pionero en hacer la diferencia entre forma, contenido y función. Citándolo, el lenguaje se compone de diferentes niveles, donde se componen distintas unidades lingüísticas, desde el sonido de nuestra habla, pasando por las estructuras gramaticales, significados y lenguajes en uso, que vendría siendo lo que nosotros consideramos como pragmática, y que fue un nombre que lo puso Morris, ¿de acuerdo? Aunque pragmática se hacía incluso antes de él. Como estamos hablando acerca de entrenamientos a docentes, muchas de estas características le pueden recordar acerca de las funciones del lenguaje, de estas de Jacobson, de Buehler, de Halliday, pero no son lo mismo que las funciones. Los niveles del lenguaje son algo un poco más rudimentario en el sentido de que son una expresión más básica de los componentes funcionales del lenguaje. Por ejemplo, exponer, apelar o argumentar son aplicaciones de los distintos niveles a nivel comunicativo en base a una función, no son la función en sí. O sea, yo no puedo exponer un texto, por ejemplo, fuera escrito, hablado, etcétera, gesticulado, si yo desconozco la pertinencia de mi argumento. Y si yo desconozco la pertinencia de mi argumento en un momento, esa comunicación no va a ser funcional. Por lo tanto, aunque yo describa algo, no lo estoy exponiendo. Argumentar también, un niño que no tiene suficiente habilidad para poder controlar la toma de turnos, argumentar va a ser una tarea bastante difícil y desde un punto de vista funcional no se va a poder lograr este tipo de discurso. Por lo tanto, no podemos hablar de una argumentación exitosa. Lo otro es que tienen un carácter jerárquico, por lo tanto, nosotros vamos a construir una especie de pirámide donde primero va a estar la forma, que incluye fonología, morfología y sintaxis. Luego pasamos al contenido, donde la semántica y el léxico tendrán un eje fundamental, y al final uno de uso o función que vendría siendo pragmática. Para que nosotros veamos acá, la forma compone la fonología y fonética, la morfología y sintaxis, que son la base estructural del lenguaje, el contenido,
que refiere a la semántica, principalmente acerca del léxico y los significados, y el uso, que es principalmente la pragmática o la aplicación del lenguaje en la comunicación. Aún no hablamos de discurso, esto es como lo más cercano, sí. Eh, Son estos tres contenidos, son estas tres subdivisiones las que permiten, por ejemplo, tener en consideración los tipos de dificultades lingüísticas que atraviesan niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales a nivel transitorio o permanente. Por lo tanto, aprender este tipo de subdivisión puede simplificar la habilidad de poder separar los tipos de dificultades que pueden ocurrir dentro del aula. Y no es necesariamente una actividad terapéutica en sí, sino que una actividad de tipo con un componente de criterio en el cual nosotros vamos a ver si la persona, por ejemplo, tiene muy poco vocabulario y está teniendo dificultades para leer la escritura, atender primariamente esa dificultad de vocabulario desde el punto de vista de la semántica, del contenido, de la competencia a nivel de contenido. Vamos a ver acá qué relación tienen los niveles de lenguaje con los ejes curriculares. Bueno, el currículum nacional en el lenguaje y comunicación, o lengua y comunicación, se subdivide principalmente en tres: el lenguaje oral, lectura y escritura. Por lo tanto, van a ver desgloses de las distintas habilidades esperables que deben tener, porque es un currículum, niños, niñas y adolescentes en determinados momentos evolutivos o del- de los cursos a nivel escolar. Existen distintos aspectos de los niveles de lenguaje en cada una de ellas, distintas habilidades esperables por edad y distintas neurodiversidades que conviven frente a estos desafíos. Si ya hablamos de problemas estructurales en niños y niñas y adolescentes que no alcanzan a poder concretar habilidades críticas que están establecidas por currículum, imagínense las dificultades que pueden tener niños, niñas y adolescentes que presenten algún tipo de neurodiversidad o situación de discapacidad. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié en que esta problemática está, ¿cómo decirlo?, en una especie de iceberg. Nosotros apenas estamos viendo una parte del problema que sale a la superficie. Pero si nosotros indagamos más a fondo y aplicamos estos principios que estamos recién comenzando a aprender, vamos a dar cuenta que es un problema que se esconde más bien y que sale a la luz a medida que nosotros adquiramos mayores competencias para poder descubrirlos. Este es un ejemplo que lo mencionan en un libro del aprendizaje en espiral que desarrollaron el Ministerio de Educación y la Universidad Diego Portales en 2018 como un complemento para el apoyo en la enseñanza en aquellas poblaciones con necesidades educativas especiales. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la progresión de producción oral y otras modalidades. En primero básico, por ejemplo, hay un ejemplo, no es que este sea solamente, desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima y aprender a trabajar en equipo. Trabajar en equipo requiere eh, valorar las decisiones de otros, por ejemplo, respetar la toma de turnos, tener la capacidad de reparar en caso de que haya alguna interrupción, por ejemplo, sin perder el control, por ejemplo, eh, y tener atención conjunta, cosa que también es muy importante ver en el caso del autismo, ya que van a haber dificultades incluso que van a persistir a lo largo de su vida. Y esto, esto es un desglose de qué tipo de habilidades que se subdividen por niveles se pueden encontrar acá, por ejemplo. Desarrollar el lenguaje significa que tiene que desarrollar también estos niveles, por ejemplo, desarrollar vocabulario, desarrollar hiperonimias, etcétera, eh, desarrollar conciencia fonológica. Bien, todo esto está comprendido dentro de esta descripción. En segundo básico, por ejemplo, desempeñar diferentes roles para desarrollar, bueno, esta también vendría siendo, pero también considerando que en segundo básico ya cumplen 7 años y nosotros recordamos desde el punto de vista de la psicología educacional o de la psicopedagogía o de la educación diferencial o cualquier otro tipo de currículum donde se haya pasado de la universidad a Jean Piaget, es en esta edad donde comienza la etapa de operaciones concretas. Por lo tanto, van a haber actividades que incluyan clasificación, seriación, y eso desde un punto de vista lingüístico, para el aprendizaje de la lengua. En tercero básico, la misma historia, uno va avanzando en aquellos puntos evolutivos que van a ser andamios para nuestras próximas intervenciones o enseñanzas dentro de la sala de clases. En cuarto básico, bueno, ustedes ven también aquí
Eh, que en quinto básico, por ejemplo, aquí tenemos producir textos orales planificados, o sea que te dan una superestructura, inicio, desarrollo, final. También distintos tipos de textos, como poemas, narraciones, describir actividades. Describir actividades, por ejemplo, discurso ampliado es algo que se hace desde, que los niños pueden hacer incluso desde el prekinder, pero que tiene una relevancia muy grande porque es un precursor de la buena lectoescritura o de una adecuada lectoescritura. Relatar noticias, testimonios, habilidades lingüísticas orales, todo esto también tiene que ver con todo lo que estamos viendo en relación a los niveles del lenguaje. Eh, la capacidad de poder hacerlo de forma espontánea, ya que se aprovechan aquellas eh, características que vienen dadas por el hecho de que el sexto básico comienzan a entrar a la etapa de operaciones formales, también es un punto de vista súper importante y considerarlo dentro de las habilidades previas como parte de una formación más específica a medida que avanza el tiempo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que está en este texto de aprendizaje en espiral respecto a la comprensión lectora. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora como relacionar información del texto con experiencias y conocimientos. Esto, por ejemplo, en niños de la condición del espectro autista va a tener ciertas particularidades, porque va a existir una cierta flexibilidad cognitiva que no es muy alta en comparación a los niños y niñas neurotípicos, pero si se hace de una forma específica, a través, por ejemplo, de viñetas o a través de marcos relacionales, se puede llegar a tener eh, una relación bastante flexible si es que se entrena. Se puede releer lo que no fue comprendido. Estas estrategias atencionales también tienen que ver, porque en muchos casos de problemas de atención dentro del autismo, visualizar lo que describe el texto. Ya hablemos de apoyarnos con herramientas que nos ayuden a visualizar por esta falta de flexibilidad cognitiva que hablamos hace poquito. Recapitular, formular preguntas sobre lo leído y responderla. Es distinto reformular preguntas en un contexto donde se sientan que no son valoradas sus contribuciones, que pasa mucho, por ejemplo, en niños y niñas dentro del espectro del autismo, porque sus dificultades comunicativas eh, alertan a los demás cuando ellos quieren intentar comunicarse con alguien. Entonces, eso es un punto también que nosotros tenemos que resaltar aquí, aunque lo estamos haciendo de forma superficial. Subrayar información relevante de un texto también va a tener que ver acerca de qué es considerado relevante, que es una habilidad pragmática, que después vamos a ver acerca de la teoría de la relevancia, que es que se ve desde el punto de vista cognitivo, para poder ver acerca de lo que puede ser relevante o no en un texto, pero también desde el punto de vista de la comunicación diaria y cómo contribuyen los docentes en el área de lengua y comunicación. Aquí otro también acerca de comprender textos no literarios como cartas, biografías, para ampliar conocimiento del mundo y informarse opiniones. El uso del lenguaje figurado, que también es un punto importante. Comprender información entregada por textos que son discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, que no tienen un orden dado previamente, que lo tiene que buscar el alumno o la alumna. Entonces aquí también existen cosas que interactúan con los niveles del lenguaje. Lo vamos a ver a medida que nosotros hagamos más hincapié. Las narraciones, por ejemplo, describir los personajes, las consecuencias de hechos o acciones, poder tener conciencia acerca de la macroestructura y del modelo de situación de un texto, repasando a Kinch Van Dyke, quienes son los que hacen este análisis del discurso, que, que establece estos tipos de habilidades previas para poder hacer una buena comprensión de un texto. Eh, Comparar diferentes textos escritos por un mismo autor. Esto ya estamos hablando acerca de intertextualidad, que es una habilidad que requiere constantemente formación y que en el caso del autismo pueden ocurrir también, que existen saltos o lagunas entre distintos tipos de habilidades previamente instruidas, y por eso, por ejemplo, se hace este hincapié en el aprendizaje en espiral que el Mineduc y la Universidad Diego Portales realizaron para apoyar la labor docente, entre comillas. Bueno, todo esto, todo esto que hemos hablado, todas estas cosas que tienen que ver con currículum, se desarrollan dentro de dinámicas de didáctica de la comunicación, puesto que los profesores y profesoras de lengua y comunicación tienen que enseñar las cosas en base a un método. Nosotros tenemos que saber que es esto lo que rige la entrega de saber. Mateo y Ruiz, en el año 2014, en un libro de didáctica de la lengua, establecieron que la didáctica de la comunicación es ante todo un proceso estratégico, basado en la toma de decisiones
que realiza el educando para aprender en sala. Pero la diferencia es que este proceso que tiene el niño o niña, en este caso niños, niñas y adolescentes con autismo, va a haber siempre la intermediación de otra gente, que pudiera ser el profesor, que pudiera ser otro alumno, o un alumno que esté más aventajado, etcétera. La colaboración entonces es clave acá. Existe una acción donde dialogamos y cooperamos ante tareas propuestas por él o la profesor o profesora, a quienes les entrega una responsabilidad. En otras palabras, les está delegando. Cuando no existe mucha autoeficacia desde el punto de vista del manejo del propio saber, pueden ocurrir fracasos que pueden incluso no tener que ver en sí con los niveles, porque puede que exista suficiente nivel, o sea, competencia en los niveles del lenguaje para poder hacer este tipo de trabajo, pero se ven reducidos por un factor psicológico, que en este caso sería la autoeficacia. Por lo tanto, estas actividades de niveles tienen que también dirigirse desde un punto de vista del desarrollo de las apreciaciones que tienen los niños respecto a su propio aprendizaje y a su desempeño. De lo contrario, nosotros estaríamos ignorando un tema bastante fuerte que tiene que ver con el aprendizaje que el niño tiene sobre observando a los demás, que ya también está limitado por un aspecto de teoría de la mente, y también desde del aprecio que sienten las comunidades educativas por él. Y pasando a otro tema, también tenemos otro aspecto que menciona Mateo y Ruiz el 2014 en su libro, es la cooperación sociolingüística. Las interacciones ocurren como conversaciones y estas conversaciones pueden ocurrir en contextos muy dispares entre uno y otro y con actores y actoras que son diferentes a la hora de aplicar el lenguaje. Bien, pero todo esto se rigen por principios de cooperación que son los famosos, las máximas de conversación de Paul Grice, que son 4. La máxima de relación, por ejemplo, tenemos que recordar que para conversar hay que asegurarnos de ser pertinentes, habilidades que son de tipo pragmática principalmente, y que en el autismo se van a ver, van a haber dificultades en este punto, desde el punto de vista de la pragmática. Van a haber máximas de manera. Hay que evitar expresiones poco conocidas y ambiguas. Lenguajes o apreciaciones apasionadas sobre ciertos tópicos en el autismo pudieran ser bastante desconocidos o derechamente poco conocidas por parte de otros pares. Por lo que al usarlas y tener este lenguaje que hasta hace mucho tiempo se le decía estereotipado, puede hacer que las personas se alejen, porque no van a comprender acerca de lo que está hablando y probablemente desde el punto de vista del prestigio lingüístico estos tengan una mala aceptación y um, um, se excluya a, a las personas por este uso particular de la lengua. Bien, la máxima de cantidad, al conversar hay que aportar la cantidad necesaria de información sin excederse, pero para esto necesito también darme cuenta cuánto es lo que el otro está entendiendo y si hay una especie de switch que me dice si es suficiente o no y que también debe desarrollarse dentro de las habilidades de tipo pragmáticas. Y la máxima de calidad, compartir información verídica que se pueda comprobar. Muchas veces las personas con autismo entregan información verídica que se puede comprobar, pero las fuentes son bastante difíciles de acceder porque los conocimientos o son demasiado específicos o existen problemas de acceso desde el punto de vista de que son eh, intereses o gustos que son difíciles de manejar por neurotípicos. No todos los neurotípicos van a saber de trenes, no todos los neurotípicos van a saber acerca de gustos particulares, bueno, que estos ya son estereotipos de gustos particulares en el autismo, como los trenes y los dinosaurios, pues, o de otro tipo de sistemas de taxonomización. ¿Bien? Que la taxonomización, al igual como ocurre con la taxonomía de Bloom, son tan extensas como la habilidad que tenga la persona de poder hacer o descubrir este tipo de numeramientos en torno a un significado o un grupo de significados, como puede ser, por ejemplo, cuántos trenes de vapor existieron o cuántos dinosaurios en la época cretácica existieron, en fin. O, por ejemplo, la cantidad de banderas de países que me conozco, etcétera. Es mucho, eh, eh, no siempre vamos a poder encontrar informaciones que se puedan comprobar y que
se consideren a priori como verídicas. Bien. Entrando ya a una actividad más específica, y con esto vamos a finalizar esta primera parte, el entrenamiento de los profesores en términos de entregar servicios educativos de calidad a las personas, niños, niñas y adolescentes en el espectro del autismo existe. Harrower, Denty y Ward Olsen en el 2016 crearon un programa específico de entrenamiento de alta calidad para profesores para la educación de personas dentro del espectro autista. Acá los entrenadores se basan en 3 dominios específicos que componen los distintos tipos de entrenamiento que existen a niveles etnográficos. Uno de ellos es el entrenamiento entre pares, el entrenamiento consultativo y el entrenamiento de carácter intensivo. Presenta beneficios para el cuerpo docente, ya que aumenta la fidelidad de ellos o ellas para implementar prácticas basadas en la evidencia, que son prácticas que están probadas en gran parte científicamente y que debiesen utilizarse en pos de otras que aún no tienen comprobación, puesto que es una garantía de calidad al momento de entregar la enseñanza. Y la otra característica también es que reducen el burnout. O sea, reducen esta sensación de estrés intensa y de no poder manejar las cosas que comúnmente sufren dentro del profesorado, y que muchas veces reviste un montón de licencias y también una gran incomprensión desde el punto de vista sociológico a la labor docente. Bien. Como el desglose, nosotros también lo hacemos desde un punto de vista jerárquico. Comenzamos con el entrenamiento entre pares. Este es el entrenamiento más elemental. Es un proceso dialógico también, al igual que como lo vimos también en la enseñanza de la lengua, donde entre colegas se conversa sobre las necesidades educativas de alumnos que, por lo general, presentan necesidades educativas especiales. Y aquí depende mucho del talento y conocimiento previo que tenga cada docente, puesto que esto se hace siempre desde la marcha. Aquí no interactúan expertos, aquí interactúan personas que por lo general están en un mismo grado jerárquico y que tratan de compartir estas experiencias día a día, porque se dan cuenta que no está funcionando completamente su instrucción dentro de un alumno o alumna que tenga algún tipo de necesidad. Y ni siquiera estamos hablando acerca de niños y niñas con neurodiversidad, sino que también de niños y niñas en particular. Esto ocurre de forma espontánea dentro de un contexto grupal, organizacional. Los docentes conversan entre ellos acerca de qué alumnos le están, entre comillas, causando mayores dificultades para poder establecer sus clases de manera práctica, o que llamen su atención por una habilidad en específico. Bien. El entrenamiento consultativo es lo que nosotros estamos haciendo a medida que nosotros indagamos acerca de los distintos decretos que el Ministerio de Educación ha estado lanzando a lo largo de su historia dentro del punto de vista inclusivo. Tiene que ver con que las colaboraciones que estoy mencionando en el entrenamiento entre pares, que es el más elemental, aquí ocurren de forma sistematizada y con actividades planificadas previamente entre el cuerpo docente y un tercero, que normalmente son las personas que componen el PIE. El PIE es el que se encarga de generar instancias de capacitación a profesores y de tomar a aquellos alumnos y alumnas que requieran un abordaje desde el punto de vista de cada profesional que compone el PIE, que pueden ser terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, educación especial, psicopedagogía, psicología, etcétera, que son el grupo que se encarga de generar este conocimiento para planificar y sistematizar la educación que reciban. Pero no es una sistematización que ocurre todos los días, sino que es algo que está a medio camino entre un entrenamiento intensivo y el más elemental entrenamiento entre pares. Es lo que se establece por ley, por lo tanto también se ve limitado por la actividad burocrática en torno al tema. A veces existen colegios que ofrecen una mayor libertad para que los proyectos de integración escolar generen conocimientos adicionales y instancias de formación, pero por lo general se establecen por normas. En cambio, el entrenamiento intensivo, que es el máximo nivel de entrenamiento de un profesor desde el punto de vista del autismo, consiste en el apoyo permanente al docente a través de un contacto de calidad de alta frecuencia entre este y un experto o experta ante casos particulares de interés. La instrucción puede ser de diferentes maneras, puede ser a través de modelado, puede ser a través de entrenamiento, y se realiza 4 de 5 días laborales en este caso.
donde el quinto día se usa para poder hacer revisiones a los programas anteriormente hechos. Es un programa que ocurre todos los días. Y el experto experta, que en el caso de este tipo de procedimiento es un entrenador o entrenadora, se encarga de crear material de apoyo y participar activamente en las clases en aquellos casos particulares que revisten una, una, un apoyo más específico y un entrenamiento más acorde a las necesidades educativas especiales que se establecen dentro de las responsabilidades inclusivas. Nosotros vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos al entrenamiento más elemental. Los niveles de lenguaje por lo general son una materia que no se enseña mucho en los currículums de formación docente a nivel general, sea básico o medio. El hecho de poder enseñar acerca de este tipo de subdivisiones de los niveles de lenguaje hace que la persona sea consciente que puede separar aquellos contenidos lingüísticos según el nivel. Pero para que esto ocurra, debe ser entrenado por un profesional que sepa de esto y que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el carácter que nosotros tengamos al momento de impartir esta instrucción. Y como este es un video que no va a ser todos los días, no vamos a poder llegar a este máximo nivel que decía acá, porque no va a poder ser todos los días. Pero nosotros podemos llegar a hacer un buen entrenamiento consultativo y podemos aprender aspectos de este y manejarlo a la perfección para después ir de a poco hasta llegar al entrenamiento intensivo. Tenemos que recordar aquellos aspectos que vimos acá. Ya vimos que tienen mucho que ver con el currículum y que podemos apoyarnos bastante de material gratuito que establece el Mineduc para poder realizar este tipo de apoyos, dependiendo del nivel incluso también, y su relación con los ejes curriculares. Por lo tanto, si nosotros hacemos hincapié en esto, nosotros primero vamos a aprender acerca de cómo dividir parte por parte las subdivisiones de los niveles del lenguaje, cómo hacer intervenciones en clase, y ya no hablo de intervenciones fonoaudiológicas en sí, sino que aprovechar el conocimiento que se tiene de la formación general que se obtuvo en la universidad y que es bueno y conveniente volver a recordar y que lo vamos a especificar también en conjunto con las habilidades fonoaudiológicas para poder hacer una buena un buen trabajo desde el punto de vista de colaboración. No se va a tratar simplemente de hacer que los niños lean mejor o que puedan escribir al primer año de educación básica. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de que el contenido sea tingente a la necesidad educativa especial que presenta ese niño, niña o adolescente con autismo. Y de esa manera nosotros vamos a poder trazar una mejor entrega de educación y también vamos a tener en cuenta que se nos van a simplificar más las cosas. Bien. Este es nuestro primer video. Más adelante vamos a hacer otros hincapiés respecto a... Este es el tema de los niveles de lenguaje desde el punto de vista ya ecológico. Y lo que, por ejemplo, van a hablar autores y autoras recurrentes en el punto de vista de la educación, que van a hablar acerca de los niveles del desarrollo comunicativo infantil y cómo abordar cada uno de estos saberes en la entrega de educación desde el punto de vista de la lengua y comunicación. Bien, nos estamos viendo entonces. Fue un placer. Vamos a hacer otro video más adelante. Que estén bien.